Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la sociedad, la cultura, la política y en general con la realidad que nos rodea. Y bueno, en el tema de hoy vamos a tratar una temática ampliamente conocida, como es la temática de la anticiencia y que va ligada también a las teorías de la conspiración. De manera vulgar vamos a girar o vamos a reflexionar sobre el interrogante de si nos estamos idiotizando como sociedad. Y bueno, a través de esta premisa surgen muchos interrogantes, ¿no? Como si es posible que seamos hoy en día una sociedad menos reflexiva que antes, quizá más irracional, más conspiranoica, que creo que esto es bastante obvio, por lo menos en los últimos años o en los últimos meses más que nunca. Y en cierta manera, a través de estos rasgos también podemos ser una sociedad más imprevisible, más desinformada que nunca también. Y aunque seamos una sociedad atravesada profundamente por la ciencia, los discursos anticientíficos están floreciendo de manera bastante clara. Y bueno, estos acontecimientos de esta espiral de conspiración, anticiencia, ya fueron reflexionados y avisados por pensadores la década de los 90, como pueden ser el divulgador y astrofísico Carl Sagan o el escritor de ciencia ficción, también académico, Isaac Asimov, que advirtieron ya en la década de los 90, como os he dicho, sobre los claros indicios que ellos veían de la ignorancia creciente de la sociedad, una ignorancia que se estaba plasmando en la reflexión crítica, objetiva y científica que tenía la población en este caso. Ellos se centraban mucho en la población estadounidense. Pues bien, ellos eran los dos estadounidenses. Y bueno, digamos que en aquella época de los 90, con Carl Sagan y Isaac Asimov, las pseudociencias ya empezaban a consolidarse como unas fieles competidoras de la ciencia moderna. Por ejemplo, Carl Sagan advertía en su libro El mundo y sus demonios, una obra escrita en 1995, que os recomiendo muchísimo. Es una obra que, aunque la escribe un astrofísico, es puramente histórica y sociológica, así que recomiendo a todo el interesado en sociología que lea este libro, El mundo y sus demonios. Y bueno, en esta obra Carl Sagan nos apunta cómo las pseudociencias o las teorías de la conspiración y demás relatos similares estaban empezando un poco a sustituir el discurso mítico y religioso. Estaban copando lo que antes copaba, digamos, los discursos y los imaginarios o los relatos míticos, los mitos religiosos y la religión. ¿Qué quería decir con esto Carl Sagan? Que las pseudociencias en cierta manera estaban ocupando en la sociedad moderna, y en la sociedad actual creo que se ve aún más claro, ese espacio discursivo que históricamente ha pertenecido a la religión y que apela más a lo metafórico, a lo metafísico, al mito, a la moraleja abstracta, que no obstante cabe añadir que estos métodos de explicación o estas maneras de entender la realidad eran muy útiles durante siglos, cuando el conocimiento teológico era hegemónico y la ciencia aún no se había desarrollado. Sin embargo, una vez se desarrolla la ciencia, el discurso científico desplaza estos discursos o estas maneras de entender la realidad, pues evidentemente la ciencia, aunque no da una verdad absoluta sobre la realidad, sí que da una pequeña verdad o un pequeño método más fiable para comprender la mayoría de incógnitas que se nos presentan como especie, como individuos, de manera filosófica, de manera existencial, en general, en todas las dimensiones de los interrogantes. De esta manera, digamos que las pseudociencias y las teorías de la conspiración han encontrado un nicho social, la verdad que bastante potente donde asentarse. Es decir, la irracionalidad de lo místico, mejor dicho, la irracionalidad de lo místico
y lo pseudocientífico se ha aceptado como algo válido para explicar la realidad. Entonces, claro, en cierto modo esto hace que nos planteemos como sociólogos y como ciudadanos por qué está pasando esto, ¿no? Porque hay gente que está negando la existencia del COVID, porque hay gente que cree que hemos sido visitados por alienígenas hace miles de años, incluso más, cuando no hay ninguna prueba evidente de nada de eso, porque hay gente que cree que estamos gobernados por una especie de reptilianos, porque hay gente que cree todo ese tipo de teorías que a veces, si te paras a pensar tan solo unos segundos, pues la verdad que no tiene ningún sustento sólido. Bueno, pues la verdad que es interesante reflexionar sobre cómo el proceso de idiotización o de irracionalidad generalizada que tiene la sociedad tiene además mucho que ver con el avance del capitalismo y sus modelos de saber. Es decir, existe en la actualidad una función de la educación que ha sido olvidada. Es decir, la educación no es solo ir al instituto, ir al colegio, ir a la universidad, por ejemplo, y enseñarnos un oficio o un trabajo o una manera de ser productivos para la sociedad capitalista. No. La educación es una herramienta para transmitir saber. Un saber que puede ser científico, filosófico, científico-lógico, pero un saber que en general permita a los ciudadanos ser individuos libres, o al menos tener por lo menos las herramientas al alcance para poder serlo. Es decir, la educación tiene como génesis principal, o por lo menos como yo la entiendo, un saber que debe ser utilizado como herramienta de libertad. Y es posiblemente uno de los factores fundamentales del progreso social y humano. La educación enfocada a hacernos libres, a hacernos críticos y a enseñarnos a pensar por nosotros mismos. No en vano, la ignorancia realmente es una de las principales ventajas que un grupo que ostenta el poder, es decir, que una élite, puede usar en contra del grupo al cual domina. La clase trabajadora, en gran parte, ha estado sometida a la clase burguesa, a la clase capitalista o a las élites hoy en día, en gran parte porque muchas personas pertenecientes a la clase obrera no han sido conscientes de su situación de vulnerabilidad o de dominación. Es decir, han sido ignorantes. La película Matrix, por ejemplo, refleja muy bien esto, ¿no? Como la gente en Matrix vive en una sociedad totalmente virtual, artificial, donde son dominados, donde son utilizados como pilas por los verdaderos explotadores que se esconden en las sombras un poco y que son las máquinas en este caso, ¿no? Evidentemente esto es una metáfora, no vamos a entrar ahora en conspiraciones si estamos hablando de las conspiraciones y criticándolas, pero no es cierto, ¿no? El mundo sí que es verdad que a veces oculta la realidad y eso da pie a que la gente crea en conspiraciones. Pero una cosa es creer en conspiraciones y otra cosa es, caer en explicaciones absurdas o intentar entender la realidad a través de discursos que que nos alejan realmente de la verdad, porque eso es nocivo para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, volviendo al tema, el capitalismo, o por lo menos parte de sus procesos, han ayudado a normalizar esta sociedad que es, digamos, felizmente ignorante y felizmente anticientífica hoy en día. Claro, la escuela parece que ha pasado a ser, como nos decía Pierre Bourdieu, un sociólogo muy famoso francés, que también os recomiendo que leáis, que echéis un ojo si no lo conocéis, Pierre Bourdieu. Bueno, pues este sociólogo nos contaba que la escuela había pasado a ser hoy en día una institución que reproduce el orden social y por tanto que reproduce la desigualdad y la dominación de unas clases sociales sobre otras. Y claro, como he dicho antes, paradójicamente, la escuela, en teoría, como yo la entiendo, debería ser un lugar de liberación. Pero no, en el capitalismo es una parte más del engranaje de dominación. Es decir, la escuela, en vez de liberar y de generar ciudadanos libres, lo que hace es participar en que las élites
y en que la hegemonía de los que están más arriba en la cúspide social continúe y por lo tanto se reproduzca. Por tanto, la escuela es un pilar fundamental de nuestra construcción como sujetos. Y como sujetos además productivos. Es decir, vamos a la escuela para aprender a ser trabajadores, para aprender a ser ciudadanos, digamos, felizmente capitalistas. Pero claro, la educación que recibimos, lejos de dotarnos de herramientas para la vida en sociedad, lo que realmente acaba haciendo es dotarnos de herramientas para ser buenos productores, buenos trabajadores. Pero claro, nos dejamos, y eso no está mal, pero nos dejamos una parte muy importante que es la de, oye, enséñame a pensar, enséñame a ser alguien dentro de la complejidad de la realidad más o menos libre o que tenga herramientas para discernir un poco cuál puede ser una información nociva, cuál no, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que parece que hoy en día cada vez más los ritmos de vida, la sociedad globalizada con las nuevas tecnologías, digamos que la entrada de información que recibimos es abismal y es muy difícil entender la complejidad social, la realidad que nos rodea. Y claro, las teorías de la conspiración es como una jugosa hamburguesa del McDonald's rápida que te vale solo €1, que te la comes y que enseguida se va a ir el hambre, ¿no? Y claro, es difícil competir contra discursos que te dan una explicación global sobre problemas que son súper complejos. Claro, es que da miedo, ¿no? Reconocer que quizá nunca vamos a saber la verdad sobre las cosas y que vamos a estar eternamente condenados a estudiar, a analizar, etcétera, etcétera, sobre las temáticas que queramos entender o comprender, ¿no? Como por ejemplo algo tan complejo como lo que ha pasado, tanto social como biológico, como ecosistémico, como geopolítico, con lo que hemos vivido con la pandemia del COVID, ¿vale? Pero hay muchísimos más ejemplos que están, digamos, traspasados por todo tipo de teorías, que no voy a entrar ahora porque, bueno, tampoco tenemos tiempo en el podcast, pero que vosotros sabéis, ¿no? Teorías como pueden ser la teoría de los Illuminati, que élites judías controlan el mundo, pseudociencias como la homeopatía, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay digamos, un catálogo extenso en el que se puede elegir. Pero si os dais cuenta, coinciden en que nos dan una respuesta absoluta, sólida, una solución que es totalmente rígida y trascendental sobre problemáticas que muchas veces son muy complejas, que hay gente que se tira toda su vida estudiándolas y aún así no llega a conclusiones, digamos, tan rotundas. Entonces eso sí que nos debería hacer pensar, ¿no? Cuando se nos ofrece una verdad absoluta sobre algo, debemos siempre pararnos a analizar. Vale, me estás contando que esto es por esto, pero ¿solo es por esto? ¿Y por qué me estás contando un discurso que puede estar muy bien argumentado, pero sin embargo luego me cuesta mucho encontrar pruebas evidentes aparte de otros discursos o de otras, digamos con unos elementos comunicativos que pueden estar bien trabajados, pero que luego realmente pues no se sostienen o no hay pruebas de ello? Por lo tanto, siempre hay que intentar, pues bueno, dentro de lo que cabe, intentar mirar y corroborar de muchas fuentes diferentes y sobre todo intentar que siempre sean fuentes científicas. Esto evidentemente no quiere decir que la ciencia sea neutra, esto da para otro tema, pero sin embargo ver un simple vídeo en YouTube o leer una noticia que no esté corroborada no significa que eso sea la verdad. Eso debe ser el primer paso. Y bueno, esta es la reflexión de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por estar ahí una vez más.